Saludos a todos y bienvenidos a otro video de mito o realidad. En esta ocasión les presentaremos la traducción del video titulado El León, il Governatore, perteneciente al canal oficial de Mauro Biglino. En dicha traducción, el autor nos adentrará en el significado de El León, desglosándolo de manera que el espectador pueda comprender en su totalidad su significado. Esto nos brindará una nueva perspectiva y nos guiará hacia una nueva comprensión de los textos bíblicos. Cabe destacar que Mauro Biglino no ofrecerá una explicación sobre quién es el león, sino que se enfocará en el término y su interpretación gramatical más pura. Ahora, sin más preámbulos, vamos a disfrutar de este doblaje aceptable, por el cual pido disculpas de antemano. Buenos días. Leer la Biblia de la manera más clara, serena y correcta posible, es decir, leerla de manera que respete lo que se ha escrito y los antiguos autores, pero sobre todo leerlo de manera que se eviten todas esas discusiones absolutamente inútiles que se ha prolongado durante mucho tiempo sin llegar nunca a una solución. Entendimiento compartido. Os recuerdo lo que leí en el primer video, el dedicado al término Elohim, lo que leí del profesor Gavini, quien precisamente dice que cuando nosotros leemos la Biblia, leemos un texto que fue escrito no sobre bases gramaticales, sino sobre bases ideológicas, y luego las reglas gramaticales son una elaboración de los gramáticos modernos que intentaron obtener reglas gramaticales en un texto que de hecho no sigue esas reglas gramaticales. Y dice también el profesor Garbini que el acuerdo de todos los académicos del mundo sobre el significado de una palabra cuando se refiere con respecto a los textos antiguos, incluso un acuerdo total no garantiza certeza, y entonces, ya que no hay garantía de certeza, seamos justos. Mientras tanto, de nosotros mismos por una cuestión de honestidad intelectual, pero ser correctos también frente a los demás de los antiguos autores. Y hoy hablamos de este término que es el león. El león. Vamos a aclarar de inmediato un posible malentendido que surge de la asonancia, porque saben que el término del que hablamos la última vez es Elohim. Entonces el león, Elohim, podrían parecer dos términos derivados de la misma raíz. Sin embargo, recordemos que la raíz Elohim proviene de la raíz El. Así que aquí hay una Ain, aquí hay una Aleph, y por lo tanto son dos raíces completamente diferentes. Ahora, el término Elión es un término que indica la superioridad. Es un adjetivo, luego lo veremos en detalle, así como probablemente recuerden que Elohim y Teoi, cuando hablo de ello en los videos dedicados a las relaciones entre la Biblia y Homero, son términos que indican funciones de un individuo. Es decir, no identifican lamentablemente a las personas que no sabemos quiénes son. Mientras a Elohim se les atribuye toda una serie de significados, a Elión se le atribuye el significado de Altísimo. Entonces, cada vez que encuentren el Altísimo en la Biblia, en realidad en hebreo está este término aquí, el león. Ahora, Altísimo es un superlativo absoluto. Elión no es un superlativo. Así que esta traducción ya nos da una idea de cómo hay una manipulación en la transición de un idioma a otro, una fuerza absolutamente injustificada. Les hablaba de incertidumbres, les doy un ejemplo tan simple que ya sería suficiente, pero luego argumentamos un poco más. En la enciclopedia de la Biblia, escrita solo por de manera simple, súper especialistas, y es una enciclopedia para especialistas, está escrito. El león, Dios supremo adorado por el sacerdote Melquisedec, y es este término indicio de una tendencia monoteísta. Entonces, Enciclopedia Católica,
Elión, indicio de una tendencia monoteísta, uno de los más grandes súbditos judíos. El profesor Emanuel Tov, en su análisis crítico del texto hebreo bíblico en la edición de 2001, también les digo en la página 269, dice que Elión y Yahweh no son diferentes maneras de nombrar al Dios de Israel, sino que en realidad corresponden a tres individuos distintos. Luego aquí hay dos diccionarios escritos por el doctor Jeff Benner, quien al hablar de la palabra Elión dice claramente, justo con una sencillez absolutamente indiscutible, Elión Translation Upper, es decir, aquel que es más alto que los demás porque está por encima de los demás, pero no es muy alto, es simplemente alguien que manda. Y siempre este es otro diccionario donde se habla de los orígenes, de la evolución, de las señales del idioma hebreo. Y él dice claramente que la raíz de este término Elión proviene de dos pictogramas. El primero indica un ojo, es decir, aquel que observa, aquel que controla, aquel que mira a todos los demás. El segundo, es decir, la L, el bastón del pastor. Entonces esto significa aquel que vigila todo y el que gobierna a los demás con el bastón del pastor. ¿Recuerdan cuando leí ese pasaje del Critia, donde Platón cuenta que los dioses, después de dividir los territorios, gobernaban sus pueblos como un pastor con su rebaño, intentando gobernarlos con amor, intentando convencerlos, etc.? Perfecto. Entonces, esto que está arriba, pero que no es altísimo, sino que simplemente está encima de los demás, porque los manda, es quien los observa y los guía como si fuera un pastor. Y entonces esto es un fundamental Elión. Por otro lado, se usa pocas veces, por ejemplo en Deuteronomio 32:8, cuando se menciona que dividía a los pueblos y definía las fronteras de las naciones según el número de hijos de Israel. Está escrito en las Biblias, pero lo hemos visto en otros videos basados en el número de hijos de los Elohim. Es decir, entonces basado en el número de gobernadores por encima de los cuales estaba, con una simplicidad increíble. Elión se usa luego en el libro de Josué, donde incluso se usa para referirse a la parte superior de una ciudad, Bet Horon. Aquí en Italia tenemos Bérgamo de arriba y Bérgamo de abajo. Allí en la Biblia está Betorón de arriba, Elión y Betorón de abajo en Ezequiel. En cambio, se habla de una construcción que tiene un piso inferior y un piso superior, pero ahora vamos a examinar estos términos en particular para entender exactamente cuál es el nivel de conocimiento que tenemos sobre estos, y así es. Imposible, o digamos así, pretencioso, traducirlo como altísimo. Aquí este es el primer ejemplo de Elión que quiero mostrarles. Este es un trabajo de análisis comparativo, es un trabajo bastante complejo realizado para los académicos. Aquí tenemos el término Elión, y como pueden ver, este término león está claramente marcado como adjetivo masculino singular absoluto. Han visto, lo vemos de nuevo, ven, adjetivo masculino singular absoluto. Pasemos al otro ejemplo de Elión. Vamos al libro de Josué, vamos al capítulo 16, en el versículo 5, donde de nuevo hay plazo Elión, pero aquí lo interesante es justamente eso. Mientras tanto, Elión, como pueden ver,
nuevamente es señalado como adjetivo masculino singular absoluto. Aquí indica claramente que, como pueden leer también en una de las traducciones abajo, hasta Bet Oron, de arriba, es decir, hasta Dios. Oron y luego Elion simplemente significa arriba, es decir, no tiene nada que ver con ese superlativo absoluto que se usa para indicar lo más alto. Entonces ven claramente que este es un uso muy concreto del adjetivo helio. Y luego vamos a otro tercer ejemplo, vamos a Ezequiel. Aquí estamos en Ezequiel 41:7, donde incluso vemos un tercer tipo de uso del término ezeta. Como pueden ver en el usual cuadro que aparece, pueden ver que es un adjetivo femenino singular, porque aquí se habla de una construcción, de un edificio, y se dice que desde la parte inferior se sube arriba a la parte superior, y eso es precisamente lo que significa Elioná, que incluso aquí tiene la terminación femenina y aquí tiene el artículo. Entonces, como en los otros dos ejemplos, aquí estamos nuevamente en un uso muy concreto. Se refiere al piso superior de una casa, un edificio, una construcción, absolutamente otra vez nada que ver con el superlativo y menos aún con el superlativo absoluto. Realmente todos podemos entender cómo el significado de la Biblia puede tener su propio valor concreto, más allá de todas las interpretaciones que se puedan dar. Luego hemos visto 3 usos de Elión en la Biblia, 3 usos muy concretos, e incluso hemos visto uno en femenino, Elioná. Entonces Elión, con el famoso plural de abstracción, sería perfecto si esa regla se aplicara, pero se aplica a Elohim porque Elohim tiene una terminación plural, así que necesitamos encontrar una explicación. Elión no tiene la terminación plural utilizada en este caso, así que no hay necesidad de inventar una explicación. Pero recuerden, al principio les leí el profesor Manuel Top, que dice que son personas diferentes, individuos diferentes. Entonces esto ya de por sí indica que este es uno y estos, es decir, los Elohim son, es decir, Elohim son muchos, así que no debería haber discusión sobre esto. El problema es que tanto para Elohim como para Elión estamos hablando de adjetivos. Elión cuando se refiere a quien manda a los Elohim, así como para los Elohim no se define individualmente, solo se define su función. Claro que la función de Elión no es la de un altísimo, es decir, de un superlativo absoluto, pero es simplemente ese de un gobernador que observa y dirige su griego. Entonces nosotros siempre, para evitar discusiones, porque saben, sobre esto se puede discutir por décadas, ya se los he dicho con el término Elohim, no se resuelve, no se llega por casualidad. Es más, todavía estamos aquí discutiendo y no soy el único que lo hace, obviamente. Quizás soy el que más se expone, digamos eso. Así que bien, cada vez que encuentren en la Biblia altísimo, quítalo y escribe simplemente Elio, o si prefieren, si quieren aplicar una traducción, pero es mejor si no lo hacen. Así al menos se evitan discusiones. Si quieren pueden escribir lo que está arriba, pero es mejor no hacerlo, así se evitan discusiones. De todos modos entienden todo, entendemos todo igual. Cada vez que aparezca altísimo, reemplácelo por Elión, como la otra vez dijimos que cada vez que aparezca Dios, sustituirlo con, entonces se encontrarán leyendo una Biblia mucho más clara, sin tener que discutir nunca traducción con traducción, nadie, y respetando a los autores antiguos. Adiós, gracias, hasta la próxima. Espero que esta traducción realizada por este destacado autor haya representado la oportunidad que todos aquellos sedientos de investigación están buscando. Ahora
Dependerá de ustedes, impulsados por sus dudas, cruzar el umbral del conocimiento. Recuerden que este doblaje fue extraído del canal oficial de Mauro Biglino. En la descripción del video encontrarán el enlace a su canal y a esta misma grabación en su versión original. Agradezco profundamente que me hayan acompañado en este episodio más de nuestro canal. Les recuerdo que si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse para seguir explorando nuevos misterios que desvelan la percepción humana. Hasta la próxima.